Buenos días. Nosotros somos un equipo conformado por Gracia Isabel Merino Moroyoki y Jesús Arturo Merino Moroyoki. Les hablaremos sobre las habilidades sociolingüísticas, su importancia y cómo se relaciona con la labor docente. Empezaremos respondiendo a una pregunta. ¿Qué son las habilidades sociolingüísticas? Son aquellas capacidades que tenemos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Por ejemplo, la capacidad de escuchar, de empatizar, de comprender, de hablar, de argumentar, transmitir, leer, escribir, entre muchas otras. El objeto de la sociolingüística es el estudio de la lengua hablada, observada, descrita y analizada en su contexto social, o sea, en situaciones reales de uso. Su punto de partida es la comunidad lingüística, un conjunto de personas que interactúan verbalmente y que comparten un conjunto de reglas con respecto a los usos lingüísticos. Al estudiar cualquier comunidad lingüística, se verifica la existencia de diversidades o de variaciones. Toda comunidad se caracteriza por el empleo de distintos modos de hablar, o sea, variedades lingüísticas. El conjunto de variedades lingüísticas utilizado por la comunidad es llamado repertorio verbal. Los habitantes de una ciudad hablan de modo diferente en función, por ejemplo, de su origen regional, de su clase social, de sus ocupaciones, de su escolaridad y también de la situación en la que se encuentran. Es importante desarrollar las habilidades sociolingüísticas para poder expresar de forma efectiva lo que pensamos, sentimos y queremos. Todos sentimos la necesidad de interactuar con otros seres humanos, y lo hacemos constantemente en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin la comunicación no estaríamos en el nivel de desarrollo en el que nos encontramos. Una buena o mala comunicación puede desarrollar efectos positivos o negativos en nuestras relaciones, por lo que la comunicación constituye un pilar fundamental en nuestra vida social y es un poderoso instrumento. ¿Qué son las habilidades sociolingüísticas? La competencia sociolingüística es una de los componentes de la competencia comunicativa. Hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan. Báez García, en 2003, definió esto de la siguiente manera: es analizar la intención comunicativa como una integración de convenciones sociales que abarca experiencias, propósitos y valores individuales o sociales, y reflexionar sobre la actuación comunicativa como actividad situacional específica, adecuando el acto comunicativo al universo del discurso, que son los datos situacionales. Otros especialistas en didáctica de segundas lenguas en Europa han tratado la competencia sociolingüística con ligeras diferencias de enfoque o de terminología en la definición del concepto. Todos los autores que abordan el tema de la competencia comunicativa se refieren a la competencia sociolingüística. Unas veces la asocian a la competencia sociocultural, otras veces la competencia discursiva y otras veces le confieren una identidad propia, como en el caso de J. Van Eck, quien distingue entre competencia sociocultural, competencia sociolingüística y competencia social. Michael Cannelli fue uno de los primeros autores en describirla en 1983, en un artículo en el que, como su título indica, se propone recorrer el camino de la competencia comunicativa definida por James a una pedagogía comunicativa del lenguaje. Al hablar de la adecuación de las expresiones, Cannelli distingue entre adecuación del significado y adecuación de la forma. La primera tiene que ver con el grado en que determinadas funciones comunicativas, determinadas ideas o actitudes se consideran como características de una situación dada. Por ejemplo, y en términos de Cannelli, será generada inadecuado cuando un camarero de un restaurante ordene al cliente pedir un plato, con independencia del modo en que pudiera formular gramaticalmente sus frases.
La segunda tiene que ver con la medida en que un significado dado se representa por medio de una forma lingüística que es característica de un determinado contexto sociolingüístico. Por ejemplo, al camarero de un restaurante hará las preguntas a su cliente de forma distinta según cuál sea la categoría del restaurante, el grado de confianza que tenga con ellos y otras variables similares. Para el marco común europeo de referencia para las lenguas, la competencia sociolingüística, junto con la lingüística y la pragmática, conforman las competencias comunicativas de la lengua e incluyen el dominio de las siguientes áreas: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, los dialectos y los acentos en sus manifestaciones del léxico, la gramática, la fonología, las características vocales, la paralingüística o el lenguaje corporal. El contacto entre lenguas. El contacto entre lenguas puede dar lugar a diversos fenómenos lingüísticos, de entre los cuales se pueden señalar como más importantes los siguientes: el bilingüismo, la diglosía, las interferencias lingüísticas, la aparición de lenguas francas de pidgins o lenguas criollas, entre otras. A veces se percibe la carencia de competencia comunicativa. Ante una disertación, en una reunión, en la clase, en cualquier lugar, las personas se identifican con la necesidad de que no ocurra. Por ejemplo, alguien empieza a discursar, va de un tema a otro y no tiene límites de tiempo para acabar. Otro se deleita escuchándose, bravío, crítico, intransigente, pero nada dice. En ese contexto de solución a un problema no expresó ningún mensaje. O se da la situación de quien defiende una idea en lo abstracto, ajena a ese contexto, y se quedó muy por debajo de la expectativa mantenida por el auditorio, que creyó en la posibilidad real. Es muy importante cuidar la competencia comunicativa. Se reconoce a la competencia comunicativa como la suma de competencias sociocultural, lingüística, sociolingüística, discursiva y pragmática. Considera fundamentales o básicas la lingüística, el conocimiento de los niveles fonológicos, sintácticos, semánticos y lexicomorfológicos, y la pragmática, que incluye los conocimientos necesarios para usar la lengua en todas las situaciones y circunstancias, incluyendo códigos no verbales, reglas psicológicas, culturales y sociales. En la sociolingüística y pragmática es donde se diagnostican más dificultades en los estudiantes. A continuación, veremos cómo influyen las habilidades sociolingüísticas en el docente. En el marco de la educación, la sociolingüística le permite al docente convertir las habilidades que el niño y la niña llevan de su entorno familiar a la escuela, y partir de sus experiencias lingüísticas y culturales en toda oportunidad para complementar procesos de lectura y escritura, y al mismo tiempo, desde los niveles semánticos y sintácticos, enriquecer el lenguaje de los estudiantes bajo la vanguardia de la riqueza sociolingüística. La sociolingüística como enfoque, además, le permite direccionar su metodología hacia el uso de la lengua partiendo de lo cultural. Por ende, se busca partir de la experiencia sociolingüística del niño y de la niña para la construcción de textos escritos. La adquisición del lenguaje en instituciones sociales como la familia o la escuela, donde precisamente la sociolingüística como disciplina de la lingüística media, partiendo del lenguaje oral hasta alcanzar el lenguaje escrito. En tal sentido, el lenguaje de las imágenes conocidas en el entorno cultural donde se desenvuelve el niño y la niña es punto de partida para entrar a la etapa alfabética y en forma procesual va entrando a los distintos elementos de la gramática. En el marco de la acción con el lenguaje, la adquisición de competencias comunicativas, comprensión y expresión deben entenderse como un motor para la formación personal. Esto está indicando que el proceso de la producción de textos escritos debe ir acompañada de motivación desde el desarrollo humano. El docente desempeña un papel fundamental en la enseñanza de la lectura y la escritura,
así como también las estrategias y métodos que utilice. La producción de textos escritos se hace para leer, por ende, esta es conyugal a la formación de lectores. La comunicación oral permite al docente expresarse de forma inmediata, próxima al alumnado. La enseñanza y aprendizaje se realiza como un diálogo real y fructífero, basado en la convicción de que los hábitos verbales son modificables y, por consiguiente, mejorables. El lenguaje hace posible que las ideas y la información se transmiten de una persona a otra, ofreciendo el medio para que el pensamiento se pueda expresar, refiriéndose a experiencias ocurridas en el pasado o prever los acontecimientos que aún no han ocurrido. La comunicación oral es muy importante para realizar exposiciones previamente elaboradas y conferencias, con el fin de lograr seguridad comunicativa, búsqueda de expresión coherente, ampliación del repertorio léxico para llamar la atención de quienes nos rodean. Narrar acontecimientos, argumentar nuestras opiniones o manifestar nuestros puntos de vista sobre los más diversos temas y pedir opiniones a los alumnos. El objetivo fundamental del enfoque comunicativo es contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, entendida esta como el conjunto de habilidades comunicativas requeridas para el ejercicio eficiente de las funciones de una profesión u ocupación dada. Por todos resulta conocida la importancia del diálogo en una educación individualizada e integral, ya que en dicha educación el principio pedagógico del aprendizaje es la acción, la cual ha de tenerse en cuenta para diseñar actividades que ayuden a los alumnos a aprender a interpretar y comprender cabalmente los mensajes para así lograr una mejor comunicación oral. Con esta investigación pudimos darnos cuenta de la relevancia que tienen las prácticas del lenguaje diarias bien desarrolladas. Nosotros, como futuros docentes, debemos de hacer el compromiso de aprender a desarrollar plenamente estas habilidades sociolingüísticas para transmitir conocimientos e influir en el alumnado efectivamente. De igual manera, enseñar a nuestros alumnos estas competencias comunicativas como apoyo para su desenvolvimiento tanto personal como ser social. Tenemos claro todo el tiempo que ha tomado este tema de las competencias comunicativas para ser una ciencia y ser de gran relevancia en el ámbito educativo.